Soy Adriana Salazar, alumna de primer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Chaco Austral. Formación del sistema digestivo. El aparato digestivo se forma a partir del intestino primitivo, dado por el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, que hace que una porción de la cavidad del saco vitelino revestida de endodermo se incorpore al embrión. En las paredes cefálicas y caudal del embrión, el intestino forma un tubo con el extremo ciego, el intestino anterior, y el intestino posterior. El intestino medio queda conectado al saco vitelino a través del conducto vitelino o pedículo del saco vitelino. Su desarrollo se describe en 4 secciones. El intestino faríngeo o faringe, que se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio y forma parte del intestino anterior. El resto del intestino anterior se dispone caudalmente al tubo faríngeo y se extiende hasta la evaginación del hígado. El intestino medio se inicia en posición caudal respecto a la yema hepática y se extiende hasta el punto de unión de las 2/3 partes del colon transverso. El intestino posterior, que se extiende desde la tercera parte izquierda del colon transverso hasta la membrana cloacal. Los mesenterios son capas dobles de peritoneo que rodean un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo. Partes del tubo intestinal y sus derivados quedan suspendidos a través de los mesenterios. Entonces, los órganos pueden ser intraperitoneales o retroperitoneales. Los intraperitoneales son aquellos que están rodeados de mesenterio dorsal y ventral, y retroperitoneales están recubiertos por peritoneo solo en su superficie anterior, como los riñones, que descansan sobre la pared posterior del cuerpo. También podemos encontrar ligamentos peritoneales, que son mesenterios que pasan de un órgano a otro o de un órgano a la pared del cuerpo. Los ligamentos y los mesenterios proporcionan a los vasos sanguíneos y nervios, además de los vasos linfáticos, las vías de ida y vuelta a las vísceras abdominales. Hacia la 5ª semana, la parte caudal del intestino anterior, el intestino medio y la mayor parte del intestino posterior quedan suspendidas de la pared abdominal por el mesenterio dorsal, que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. En la región del estómago se forma el mesogastrio dorsal u aumento mayor. En la región del duodeno se forma el mesoduodeno y en la región del colon el mesocolon dorsal. De las asas yeyunal e ileal se establece el mesenterio propiamente dicho. El mesenterio ventral solo existe en la parte terminal del esófago y el estómago, y parte superior del duodeno deriva del tabique transverso. Cuando el hígado crece dentro del tabique transverso, el mesenterio queda dividido en aumento menor y ligamento falciforme. El aumento menor se extiende desde la porción inferior del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno hasta el hígado, y el ligamento falciforme se extiende desde el hígado a la pared ventral del cuerpo. Intestino anterior, esófago. A la 4ª semana de vida aparece el divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. De forma gradual, el tabique traqueoesofágico separa este divertículo de la parte dorsal del intestino anterior, quedando separados el primordio respiratorio y la porción dorsal del esófago. Al principio, el esófago es corto, pero cuando los pulmones y el corazón descienden, se alarga rápidamente. Estómago. El estómago aparece como una dilatación falciforme del intestino anterior en la 4ª semana de desarrollo. La posición y el aspecto cambian en las siguientes semanas debido a la distinta velocidad de crecimiento de las diversas regiones de sus paredes y cambios en posición de los órganos circundantes. El estómago rota 90 grados de su eje longitudinal en el sentido de las agujas del reloj, haciendo que su lado izquierdo mire hacia la parte anterior y su lado derecho hacia la parte posterior. Durante esta rotación, la pared posterior original del estómago crece más rápidamente que la posición anterior, lo que genera las curvaturas mayor y menor. Inicialmente, los extremos cefálico y caudal del estómago se disponen en la línea media, luego rota alrededor de un eje antero-posterior, donde la parte caudal o pilórica se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica o cardíaca se desplaza hacia la izquierda y un poco hacia abajo. Así asume una posición final,
con el eje orientado desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha. El estómago está unido por el mesogastrio dorsal a la pared dorsal y por el mesogastrio ventral a la pared ventral. Su rotación y crecimiento desproporcionado alteran la posición de estos mesenterios. La rotación longitudinal tira el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, lo que origina un espacio detrás del estómago llamado bolsa omental o saco peritoneal menor. Cuando el proceso continúa, aparece el primordio del vaso, en forma de una proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal. La porción situada entre el vaso y la línea media dorsal se desplaza hacia la izquierda y se fusiona con el peritoneo. La hoja posterior degenera. El alargamiento del mesogastrio también determina la posición final del páncreas. Al principio crece dentro del mesoduodeno, pero su cola acaba descansando sobre la pared dorsal del cuerpo. La rotación del estómago alrededor de su eje antero-posterior hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo y forma un saco, que se extiende por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado, llamado omento mayor. Duodeno, formado por la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere una forma de C y rota hacia la derecha. Esta rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, desplaza el duodeno desde su posición inicial en la línea media hasta el lado derecho de la cavidad abdominal. El duodeno se comprime contra la pared dorsal, ambas capas desaparecen y el duodeno queda fijado en posición peritoneal. Hígado y vesícula biliar. El primordio hepático aparece a mitad de la tercera semana como prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior, llamado divertículo hepático o yema hepática, formada por células en rápida proliferación que penetran en el tabique transverso. La conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha y forma el conducto colédoco. Este forma una pequeña excrescencia ventral que origina la vesícula biliar y el conducto cístico. Los cordones hepáticos se diferencian en el parénquima, células hepáticas, y forman el revestimiento de los conductos biliares. La superficie craneal del hígado permanece en contacto con el resto del tabique transverso original, formando el mesodermo denso. Formará el tendón central del diafragma. Cuando se ha desarrollado la vesícula biliar y el conducto cístico, este último se une al conducto hepático para formar el conducto colédoco. Los cambios de posición del duodeno hacen que el conducto colédoco se desplace en forma gradual, desde su posición anterior inicial hasta la posición posterior. El páncreas se forma por dos yemas, una dorsal y otra ventral, que se originan a partir del revestimiento ectodérmico del duodeno. La yema hepática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que la yema ventral cerca del conducto colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adopta forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal. Finalmente, la yema ventral pasa a situarse justo por debajo y por detrás de la yema dorsal. Más adelante, el parénquima y el sistema de conductos de las yemas dorsal y ventral se fusionan. La parte distal de la yema pancreática dorsal y todo el conducto pancreático ventral forman el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. La parte proximal del conducto pancreático dorsal se oblitera en forma de pequeño canal conocido como conducto pancreático accesorio o conducto de Sartorini. El conducto colédoco entra en el duodeno a nivel de la papila mayor y el conducto accesorio a nivel de la papila menor. Al quinto mes comienza la secreción de insulina. Intestino medio. En el embrión de 5 semanas se encuentra suspendido en la pared abdominal dorsal mediante un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o conducto umbilical. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por la rápida elongación del intestino y su mesenterio, lo que forma el asa intestinal primaria. Por su ápice, el asa se conecta con el saco vitelino a través del conducto vitelino. La rama cefálica del asa se desarrolla y forma la parte distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. La rama caudal se transforma en la porción inferior del ilion, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. La hernia fisiológica. El rápido crecimiento y expansión del hígado y desarrollo del asa intestinal
hacen que la cavidad abdominal se vuelva demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales, de manera que éstas entran en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical durante la sexta semana de desarrollo, lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Rotación del intestino medio. El asa intestinal primaria rota alrededor de un eje formado por la arteria mesentérica superior, contraria a las agujas del reloj, llegando a un giro de 270 grados. La elongación del asa continúa incluso durante la rotación, y el yeyuno y el ilion forman diversas asas enrolladas. Se alarga considerablemente el intestino grueso, pero no interviene en el enrollamiento. La rotación tiene lugar durante el proceso de herniación, 90 grados, así como su retorno del asa intestinal dentro de la cavidad abdominal de 180 grados. Durante la 10ª semana, las asas intestinales herniadas empiezan a volver a la cavidad abdominal. La porción proximal del yeyuno es la primera en volver. Se sitúa del lado izquierdo de las asas, que vuelven más tarde. Estas se van situando más y más hacia la derecha. La yema cecal, que aparece hacia la 6ª semana en forma de una pequeña dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primaria, es la última parte que regresa a la cavidad y es responsable de la formación del apéndice. Como el apéndice se desarrolla durante el descenso del colon, su posición final queda detrás del ciego o colon. Estas posiciones reciben el nombre de retrocecal o retrocólicas. El intestino posterior. El intestino posterior origina el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte posterior del conducto anal. El ectodermo del intestino posterior forma el revestimiento interno de la vejiga y la uretra. La posición terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, el conducto anorrectal primitivo. El alantoides entra en la parte anterior, el seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad revestida de ectodermo, cuyo borde ventral está cubierto por ectodermo superficial. Este límite entre el ectodermo y el endodermo forma la membrana cloacal. Una parte del mesodermo, el tabique urorectal, separa el alantoides del intestino posterior. A medida que el embrión crece, la punta del tabique se sitúa cerca de la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe y crea una abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Entre estas dos aberturas, la parte del tabique forma el cuerpo perineal. El ectodermo de la región del proctodeo de la superficie de la parte cloacal prolifera y se imagina para formar la depresión anal. Posteriormente, la degeneración de la membrana cloacal establece la continuidad entre la parte superior e inferior del conducto anal.